Y vamos a continuar hablando, mis hermanos, en esta oportunidad, el Evangelio de Cristo, parte 3. Así que vayamos a nuestro texto en el libro de Pablo a los romanos, la iglesia de los romanos. Solamente he avanzado una línea. Ay, señor. Sí, ni un versículo, una línea. Una línea he avanzado porque espero terminarlo hoy día, y si no, lo termino la próxima semana, porque ustedes se van a dar cuenta cuando meditamos en estos dos versículos. Hay muchas cosas, mucho que profundizarnos. Okay, así que vamos a leer y les voy a mencionar los puntos que yo trato de enfatizar y tratar de expandirme, porque es importante tenerlo en cuenta y no simplemente leer los versículos así de corrido y no tener el entendimiento que es lo que Pablo nos está diciendo. Amén. Entonces, en el versículo 16 nuevamente del capítulo 1 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, por el discernimiento, la guianza, sabiduría, inteligencia espiritual que tú nos das para ministrar tu palabra, Señor, para atenderla, para escucharla y ponerla por obra, mi Dios, para la gloria de tu nombre. Amén. En estos dos versículos, mire, yo he tratado, por ejemplo, el primer domingo estábamos hablando, y el domingo 19, estábamos hablando acerca del significado del Evangelio. O sea, ahí tiene usted un tópico. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Y he tratado más o menos de envolver algo, aunque el Evangelio es toda su palabra, porque si empezamos a hablar del Evangelio, vamos a empezar a hablar de toda la palabra de Dios, porque este es el Evangelio, las buenas nuevas. Y todo es un libro que está centrado en nuestro Señor Jesucristo. Si es que no tenemos ese entendimiento de que el Evangelio está centrado en la cruz, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, estábamos hablando acerca del Evangelio de Cristo. Y si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, va a ser bien difícil entender la palabra de Dios. Porque eso es lo que nosotros hemos descubierto. Ya después de muchos años de estar ministrando, de estar en el pastorado, en el ministerio, nos hemos dado cuenta de que la cruz es el centro. Muchos dicen que es la bisagra de la humanidad, en donde lo que pasó y lo nuevo que hay. Y tenemos que tener el pleno entendimiento de la obra redentora. Y nosotros hemos producido aquí un folleto que habla precisamente de esto. Nosotros en realidad hacemos lo posible, no somos expertos en esto, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo, con el conocimiento que tenemos en el Señor, de producir un folleto. No quiero decir panfleto, porque ustedes interpretan la palabra panfleto de otra forma. Nosotros allá en Australia se dice pamphlet. Pamphlet es un pamphlet, y lo pones en español y dice panfleto, pero ustedes panfleto para ustedes es otra cosa, así que no queremos decir panfleto, queremos decir folleto. Entonces hemos producido este folleto. Este folleto es para, hablo en una forma concisa lo que predicamos. Y en la parte del medio, ustedes se han dado cuenta, está acá lo que estamos estudiando los días miércoles. Aquí falta una columna, el cual es la creación. Sí, está más o menos. O sea, está cambio, en vez de tener 3 partes, 4 partes, tiene 3 partes. Y este folleto es para cuando uno está caminando o está compartiendo con alguna otra persona,
usted comparte con ella acerca de esta palabra. Ahí tenemos la dirección, los contactos, y en la parte de atrás tenemos una oración de salvación para aquellas personas. Pero usted se va a dar cuenta de que es las cosas que el Señor, que el Espíritu Santo puede hacer cuando simplemente usted le entrega algo. El otro día estábamos compartiendo con nuestros hermanos Mantilla, en la noche, creo que fue, no me acuerdo qué día fue, qué noche fue. Estuvimos compartiendo ahí en la noche, tomando una, ¿cómo le llaman ustedes? ¿11? Estábamos tomando una 11 o un café. Y estábamos compartiendo ahí y se nos acerca un hombre vendiendo CDs, esos CDs pero que son copiados, pirateados, ¿cómo le llaman ustedes? Unos DVDs que están pirateados, y nos venía y nos hablaba y todo. Así que no compramos ninguno de ellos porque no vemos esas películas, pero sí terminamos hablándole del Señor, compartiendo la palabra de Dios, y al final él repitió la oración de salvación al final, y se fue con Cristo en su corazón. Pero son momentos que uno tiene que aprovechar, y uno puede decir realmente, lo ideal de todo esto es de que esta persona pueda tener seguimiento y pueda venir y poder compartir y que pueda crecer en el Señor, pero a veces uno no puede hacerlo. Y lo importante es de que podemos confiar en el Espíritu Santo, de la simplicidad que hemos compartido con estas personas. El Espíritu Santo empieza a obrar en sus vidas, y más adelante estas personas van a responder. Entonces, pero lo ideal es de que ellos pudieran venir acá y compartir la palabra y recibir enseñanza. Entonces tenemos, mis hermanos, estos folletos para compartir con los hermanos. Esto lo hemos hecho nosotros, pero vamos a mandar a imprimirlos para que queden a disposición. Si quiere llevarse uno, solamente tenemos 20 acá, y, para que se lo pueda llevar y estudiarlo. Si usted lo quiere leer, está bien. Cómo presentamos el Evangelio, cómo estamos enseñando el Evangelio en una forma concisa aquí. Así que eso quería compartir con ustedes, mis hermanos. Entonces, lo que quiero decir referente al Evangelio, entonces yo vi en estos dos versículos varios títulos en la cual necesitamos concentrarnos, como por ejemplo, hablé del Evangelio, luego el segundo domingo estaba hablando acerca, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ese es el otro título, de que el Evangelio es poder de Dios. Eso lo dije la semana pasada, me centré en eso. Entonces, la situación es de que cuando hablamos acerca de poder del Evangelio, que es poder de Dios, solamente nos limitamos a ver de que es poder de Dios en lo que se refiere que cuando uno ora por personas hay señales y prodigios, sanidades, milagros. Todo eso está bien, eso está correcto, pero el poder de Dios va mucho más allá todavía. El poder de Dios va más allá en esto de que nos puede dar por el poder de Dios revelación de la palabra de Dios, entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es algo que ya lo hemos compartido mucho, lo que está en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, en donde Pablo habla acerca de que está a disposición de nosotros, sus hijos, que hemos nacido de nuevo, esta inteligencia, esta sabiduría, es sabiduría de lo alto. Acuérdense de la visión de la palabra de Dios, que tenemos acceso nosotros como hijos de Dios a este conocimiento espiritual, pero también tenemos acceso a este conocimiento natural en la cual nosotros aprendemos y discernimos la palabra. Entonces, o sea, el poder de Dios no solamente es en señales y prodigios, milagros, sanidades, pero en revelación de la palabra. Y es aquí en donde realmente yo me centraría más en admitir que la palabra de Dios o el Evangelio es poder de Dios para revelarnos la verdad de la palabra, porque es la palabra que nos va a hacer libres. Y solamente, lo triste es de que nos limitamos solamente a las sanidades y los milagros.
Eso está bien. El problema es de que cuando una persona recibe un milagro o una sanidad y no tiene el entendimiento y la revelación del Evangelio de Cristo, esa persona más adelante va a caer nuevamente y nuevamente va a estar recurriendo a personas que oren por él. Entonces es importante de que sepamos esto, de que la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Y luego dice, es poder de Dios para salvación, para salvación. Ahora, esta palabra salvación es otro título que tenemos que expandirnos. Y en esta oportunidad vamos a hacer esto, salvación. Nosotros hemos limitado la palabra salvación. Lo hemos limitado a esto, de que el Señor se hizo hombre, fue a la cruz, murió por mis pecados, perdonó todos mis pecados y ahora me voy al cielo. O sea que hemos limitado la salvación, la obra de nuestro Señor Jesucristo al perdón de nuestros pecados, y cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo y descansamos en ello. Pero no se nos ha dicho realmente qué significado tiene todo esto para mí ahora aquí en la tierra. Entonces, y esto es lo que nosotros enfatizamos en lo que enseñamos, mis hermanos. Salvación. La palabra salvación viene de dos palabras griegas, que es sozo y soterio. Sozo, que significa salvación o salvo, liberado, sanado, protegido. Y de la palabra soterio viene el estudio de teología estudios teológicos que es soteriología, que habla acerca de la salvación, de la doctrina de la salvación. Entonces, el significado, mis hermanos, cuando Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, no se está limitando a que cuando ahora tú eres salvo y cuando te mueras te vas a ir al cielo. No. La palabra salvación va mucho más allá de ello. La palabra salvación nos implica que hemos sido sanados, hemos sido liberados, hemos sido protegidos, hemos sido salvados. La interpretación de salvación no está mal, pero nosotros lo hemos limitado simplemente a que cuando nosotros nos vayamos al cielo, ahí vamos a tener paz y gozo. Cuando en realidad la palabra salvación tiene más relevancia para nosotros ahora que estamos en la tierra que el irnos al cielo. Porque la palabra salvación es, cuando lo entendemos desde el punto de vista de la obra redentora de Cristo, nos envuelve, es una total transformación de nuestro ser. No es simplemente perdonar nuestros pecados y que un día nos vayamos al cielo, es eso, pero porque eso es ya nuestra herencia como hijos de Dios. Pero en realidad tiene mayor significado por cuando Pablo habla acerca de la salvación, porque es una total renovación, una total transformación, no renovación, transformación de nuestro ser, para poder vivir en esta tierra. ¿Me entienden? Para poder vivir en esta tierra. Entonces, cuando vemos a Pablo hablar en sus cartas, como por ejemplo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, Colosenses 1:13 dice de que ya nosotros conocemos ese versículo, dice de que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa esto? No se está refiriendo de que nos ha trasladado de acá de la tierra y nos ha llevado al cielo cuando muramos. No, está hablando de dos dimensiones espirituales aquí en este momento. Pablo dice que nos ha trasladado desde la potestad de las tinieblas, desde la potestad del dominio donde el enemigo, el diablo, Satanás tiene poder. De esa potestad nos ha trasladado al poder o a la potestad y al dominio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de dos posiciones espirituales.
No está hablando de acá de la tierra y del cielo, está hablando de dos posiciones espirituales aquí, ahora, mientras nosotros estamos. Y Pablo lo pone, y Pedro también lo dice en segunda de Pedro, creo que es 2:9, dice que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Estos versículos lo hemos estudiado ampliamente y luego nuevamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 18, Pablo nos dice nuevamente de que Dios le ha comisionado este ministerio a Pablo para que, dice, sacara a los gentiles de la potestad de las tinieblas al poder de Dios, al dominio de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando aquí Pablo está hablando de que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para una total transformación, para que nosotros, los seres humanos, no vivamos bajo el yugo de esclavitud en esa esfera espiritual. Porque si no discernimos esto, entonces vamos a batallar en nuestra vida cristiana, porque vamos a estar tratando de hacer mejor las cosas y de eliminar de nuestras vidas las cosas malas que hacemos, porque no tenemos el entendimiento, no nos damos cuenta de que aquellas cosas malas que hacíamos o que hacemos es parte de la potestad y parte de nuestra identidad, quienes nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. Entonces, Pablo nos está diciendo de que para salvación nos traslada, nos saca de esa potestad donde el enemigo es nuestro dueño, o era nuestro dueño, era nuestro Dios, o era nuestro amo, cuando estábamos sin Cristo, porque todo ser humano que nace por primera vez del vientre de nuestra madre, cuando nacemos con esa naturaleza corrupta y pecaminosa. Esa es nuestra heredad. No tenemos elección. No tenemos elección. Pero sí, cuando el Evangelio es presentado y se nos enseña y se nos comparte, tenemos la opción y la decisión de decir sí a Cristo. En ese momento es en donde ocurre esta transacción espiritual de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al poder de Dios. Y nosotros, y Pablo lo pone en diferentes formas. El Pablo nos habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, no muertos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Pero por la gracia de Dios ahora, por medio de Jesucristo, ahora estamos en la potestad de Dios. Entonces, cuando habla de salvación, nos está hablando, mis hermanos, de una total transformación. Y es más, no es simplemente el perdón de nuestros pecados. Y repito esto es una total transformación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando estábamos sin Cristo, esa identidad que nosotros teníamos o que tenemos cuando estábamos sin Cristo, muere. Tiene que morir esa identidad, esa naturaleza que nosotros éramos, tiene que morir. Y esta es la razón de la cruz. Este es el propósito de la cruz. A veces no entendemos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué tú moriste en la cruz? A veces decimos, pobre Jesús que tuvo que pasar todas estas cosas. Él sabía que tenía que pasar, porque si no, no hay forma de que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre. Esta salvación es reconciliación con el Padre. Es morir a lo viejo y vivir a lo nuevo. O sea, es una, como ustedes me han escuchado hablar, de que Jesús no vino a renovar nuestra casa, Él vino a destruirla y construir una nueva casa. Esa es nuestra posición.
Ese es como debemos entender nuestro caminar, y es por ello de que somos una nueva creación. Y ustedes me han escuchado hablar una y otra vez acerca de que somos una nueva creación. El problema es de que a veces no tenemos la visión o el entendimiento de lo que el Evangelio es. Y tratamos de vivir nuestra vida cristiana como en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo Pacto. Estamos tratando de pecar menos para que el Señor nos bendiga y ser obedientes para que el Señor de pecar menos para que el Señor, claro, nos bendiga. Y si cometemos pecado, el Señor nos puede castigar. Vivimos nuestra vida en esa forma, pero eso no es en el Nuevo Pacto. Ahora en el Nuevo Pacto estamos bajo un pacto incondicional, en donde ya Dios nos ha dado todas las bendiciones en su Hijo. Y cómo caminamos nuestra vida es en revelación a nuestra identidad, quienes somos ahora. No caminamos por temor, caminamos por amor. Entonces, cuando Pablo pone énfasis, mis hermanos, en esta palabra salvación, no es simplemente el perdón de nuestros pecados e irnos al cielo. Está hablando de una total transformación de nuestro ser, de lo que éramos en algo nuevo. Y este evento no es un proceso, es un evento que ocurre, es el nuevo nacimiento. Y eso es lo que nosotros hemos ilustrado aquí en esta hojita. El nuevo nacimiento, a través de lo que ocurrió en la cruz, en la tumba y en su resurrección. Esto es salvación. Esto no es salvación como lo hemos entendido, como dije, de que simplemente nos vamos al cielo cuando muramos. No, es para manifestar el poder, el amor de Dios aquí, ahora, en la tierra. Y poder vivir nuestras vidas como testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, en medio de esas situaciones, glorificar el nombre, porque nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la vida ha cambiado. Ahora vemos con los ojos de Jesucristo. Esto es importante, porque esto es lo que estábamos hablando en el estudio. No sé si fue en el estudio. Estamos viendo con... Así como dice, si tu ojo es bueno, dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Si tu ojo es bueno, dice, entonces tu cuerpo está lleno de luz. ¿A qué se refiere cuando tu ojo es bueno? Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando ahí, nos está diciendo, si tú puedes ver como yo veo, porque Él tiene el ojo bueno. Y ver la vida a través de Jesucristo es verlo como Él vivió. Y nosotros tenemos ahora esa capacidad de ver la vida el día de hoy así como Él lo vio. Si nosotros podemos ver como Él ve, entonces podemos vivir como Él vivió. Y es por ello que Él nos dice, si tú pudieras entender lo que yo he hecho, tú vas a poder hacer lo que yo hago. Entonces es importante, mis hermanos, que esta palabra salvación no es simplemente de irnos al cielo, es una total transformación de nuestro ser. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y todo por medio de Jesucristo. Porque Él es el autor, escuchen esto, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Sin Él no podemos hacer esto. Esto no puede existir. Puede haber deseos del ser humano que trata de mejorar su vida, pero si es que esta naturaleza corrupta que es espiritual no muere, siempre va a estar esa persona bajo ese yugo. Va a tratar de apaciguarlo, si lo va a tratar de controlar con medicinas o cualquier otras cosas, pero esa naturaleza todavía sigue dentro. ¿Qué puede ser? ¿Cómo se puede destruir esa naturaleza? Porque esa es una ley. Gracias, mi hermano. Póngalo ahí. ¿Cómo podemos destruir, matar una ley? Cuando la ley no es física. La ley es una ley espiritual. La ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8,
8, 1 y 2. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del poder y de la muerte. O sea, es una ley, esa naturaleza que la cual nosotros heredamos de Adán, hemos heredado de Adán. Todo ocurrió en el huerto de Edén cuando él desobedeció. Todo empezó ahí, todos nosotros hemos recibido esa naturaleza y por eso que tenemos problemas, por eso es que el mundo tiene problemas. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo destruimos esa ley? La única ley que puede destruir esa naturaleza es la ley de Cristo. Una ley por otra ley. Usted no puede destruir esa ley del pecado y de la muerte con disciplina o con tratamiento. No lo puede usted destruir con cosas físicas, materiales. No hay cómo luchar eso. Y la única forma de destruir esa ley o esa naturaleza corrupta es por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? Es venir a Jesús, es rendir nuestra vida a Él. Cuando rendimos nuestra vida a Él, entonces ahí es el momento en donde Dios hace esta transacción de la oscuridad a la luz. Ahí es donde nacemos de nuevo. Y ese es el momento que Dios hace el milagro espiritual en nuestras vidas. Y si nosotros lo creemos, porque esto viene después, lo creemos por fe. Primeramente lo creemos por fe. No me quiero adelantar a ello porque habla de esto en un momento. O sea, mis hermanos, esta salvación va mucho más allá del concepto que teníamos. Esta salvación significa una total transformación, es el nuevo nacimiento, es morir a lo viejo y vivir a lo nuevo. Es la total destrucción de esa naturaleza corrupta y pecaminosa que nosotros teníamos. Ese es el significado de la cruz. No tenemos tiempo para ver los versículos, están todos los versículos en las cartas de Pablo, porque es él quien nos da este entendimiento. Espero que haya quedado claro esto, aunque hay muchísimo más que decir, porque podemos irnos a los versículos bíblicos, a los pasajes que Pablo habla de esto, y podemos de ahí nos vamos de rumbo para otro lado, ¿no? Pero quiero avanzar con estos versículos que solamente tenemos, he avanzado 2 líneas. O sea, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ok? Cree. Todo ser humano tiene el poder de creer en algo. Creer es fe. Y todavía no quiero hablar de fe, lo voy a hablar después, porque más abajo habla acerca de fe. O sea, todos nosotros tenemos la potestad y el poder de poder creer. Todo ser humano tenemos esta facultad de creer. Usted tiene fe. Tenemos una fe natural. Todo ser humano, cristiano o no cristiano, tenemos una fe natural. Y aquí en Bogotá yo creo que hay que tener bastante fe para manejar el auto ahí afuera. Es una fe natural, porque yo le digo, usted vive, usted trabaja, usted camina en esa fe. Usted dice, no, yo no tengo fe. Sí tiene fe, usted tiene fe, pero la fe natural. Usted, por ejemplo, cuando salió de su casa, dijo, ahora voy a ir a la iglesia. ¿Usted tenía fe de venir a la iglesia, sí o no? O sea, esa fe le dice, bueno, vamos a subir al auto, amor, vamos al auto y vamos a la iglesia. Usted tiene fe que va a llegar allá. Usted dice, no, de repente no llegamos allá, de repente. No, usted tiene fe de que va a llegar. Esa es una fe natural. Pero existe otra fe que nosotros como hijos de Dios recibimos por parte de esta salvación, de este nuevo nacimiento. Lo recibimos por gracia. Eso lo vamos a leer en un momento. Pero quiero concentrarme en esto, donde dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Al judío primeramente y luego al griego. Aquí hay aquí nos podemos pasar tres sesiones en esto, pero no quiero expandirme. ¿Por qué dice primeramente al judío?
¿Por qué al judío? Y luego al griego. Resulta, mis hermanos, es de que yo no entendía mucho esto años atrás. Lo he llegado a entender cuando llegué a entender el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Es importante conocer el Antiguo Pacto para entender el Nuevo, y es importante conocer el Nuevo para entender el Antiguo, porque todo está unido, no podemos desecharlo. Todo es una sola palabra, la revelación de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dice primeramente al judío? Mis hermanos, no sé si usted sabía esto. Si lo sabe, yo creo que ya lo sabe porque nos han escuchado enseñarlo esto anteriormente. La iglesia de Cristo empezó con los judíos, no empezó con los gentiles. Muchos tienen el concepto de que Dios, su pueblo, fue Israel. Y cuando vino Jesús, desechó al pueblo de Israel y empezó con la iglesia, con los gentiles. Yo pensaba que era eso, pero no es. Dios tiene su pueblo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. Y cuando ese está en el Antiguo Pacto, cuando viene Jesús, empieza el nuevo pacto en su resurrección o en la cruz. Y es el mismo pueblo judío. Es su relación que Dios tiene con Israel, con el pueblo judío, y viene en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es Dios con el pueblo judío. Los gentiles todavía no están ahí. O sea, el pueblo de Dios, y esto lo vamos a estudiar, están en las prédicas que tenemos en YouTube, cuando hablo acerca de los altares y todo eso. Entren ahí y escuchen todo esto. Porque el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Pacto era Israel. Y el pueblo escogido de Dios en el Nuevo Pacto todavía sigue siendo Israel. Pero ahora están los gentiles que han sido injertados en su pueblo. Ahora el pueblo de Dios es el pueblo cristiano, que empezó con los judíos. Por eso es que Pablo dice, primeramente a los judíos. Miren, si vamos al libro de Hebreos, rápidamente. Libro de Hebreos, capítulo 8, esto lo hemos leído muchas veces. Capítulo 8, empezando el versículo. Empezando el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es suyo. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio que es suyo, de nuestro Señor Jesús. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, el nuevo pacto es un nuevo pacto, es un mejor pacto que el antiguo. Y yo no sé por qué hay muchos hermanos en Cristo de que viven en muchas de las leyes del antiguo pacto, cuando aquí el autor nos dice de que el nuevo pacto en el cual nosotros estamos viviendo ahora es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si es que el primer pacto o el antiguo pacto hubiese sido efectivo y bueno, entonces no es necesario Jesús. No es necesario que Él hubiese venido, hubiésemos continuado, el pueblo Israel hubiese continuado como siempre, con sus sacrificios y sacerdocios y costumbres y ritos y todo eso hubiese continuado hasta el día de hoy con el pueblo judío. Con el pueblo judío. Pero no era un pacto eficaz, no era perfecto. Entonces se necesitaba uno mejor. Entonces por eso es que Jesús viene para establecer un nuevo pacto.
Entonces en el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, el que dice, en que estableceré con la casa de Israel, ¿ok? No dice gentiles, con la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí hay dos casas, ustedes ya saben esto, ¿por qué hay dos casas? Yo pensé que Israel solamente era uno. No, aquí está hablando de dos casas, Israel y Judá. Se está refiriendo, porque en aquel tiempo, cuando en el reinado del hijo de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos. El del norte y en el sur. El sur era Judá y el norte era Israel, representado por las 10 tribus. Y la Biblia llama a las 10 tribus del norte Israel y a las 2 tribus del sur que se quedaron los llama Judá. Son dos casas, del norte y del sur. El del sur están en Jerusalén y Israel, el norte, está en Samaria. Entonces son dos casas. Entonces ahora dice Pablo, el autor de Hebreos dice de que cuando Jesús venga, Él va a establecer un nuevo pacto mejor que el primero, porque el primero no fue bueno, pero ahora va a establecer un nuevo pacto entre la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Se dan cuenta? No habla todavía de gentiles acá. Okay, no habla de gentiles en este momento. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo empezó con el remanente de los judíos. En este caso, los apóstoles, los 12 apóstoles, es el remanente de Israel. Con ellos empezó el nuevo pacto. Este nuevo pacto que está hablando, que estamos leyendo en este momento, esto está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, está en Ezequiel. Ezequiel lo habla acerca de este pacto. Ya estaba profetizado 750 años antes de que ocurriera. Pero aquí el autor de Hebreos nos está relatando nuevamente lo que está en este momento ocurriendo y ha ocurrido. Entonces continúa diciendo en el versículo 9, no como el pacto que hice con los padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, este es el antiguo pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. Esto está hablando acerca del nuevo pacto, ¿ok? Con la casa de Israel. Es importante ver que a veces necesitamos tener el entendimiento y el discernimiento cuando la palabra del Señor habla, dice con la casa de Israel y la casa de Judá. Está viendo los dos. Y luego empieza a hablar con Israel, está hablando de los dos juntos. Y en otras oportunidades habla acerca de la casa de Judá representando a los dos juntos también. En este caso aquí nos está hablando la casa de Israel. Está diciendo en el versículo 9, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, está hablando el antiguo pacto estaba escrito sobre tablas, con tinta, en tabletas de piedra. Dice el Señor, pondré mis leyes, pero ahora, dice, los va a poner en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno, esto me gusta, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y esto es lo lindo, mis hermanos, porque este es el nuevo pacto. ¿Okay? Pero todavía está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Judá. ¿Okay? Aquí dice esto.
Y en el versículo, porque el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Awesome. Excelente. ¿Por qué? Porque Jesucristo entra en esa posición a darnos este nuevo pacto. Pero todavía acá es de los judíos, no de los gentiles. Pero cuando regresamos a nuestro texto, en Romanos 8, en Romanos 1, 16, 17 dice, primeramente a los judíos y después a los griegos. ¿A qué se refiere griegos? Porque no solamente es para los judíos. Aquí recién entramos nosotros los gentiles. Dice, primeramente a los judíos, porque con ellos empezó la iglesia de Cristo. Con los judíos empezó la iglesia de Cristo. Pero luego, dice, y también primeramente a los judíos, y luego, dice luego, también y también al griego. También al griego. Esta palabra griego es muy interesante porque cuando decimos gentiles, en las cartas de Pablo no solamente se está refiriendo a los gentiles, a las personas no judías, porque eso tenemos el entendido, ¿no? Pensamos de que cuando dice judíos y gentiles, la Biblia está hablando de los judíos y los gentiles que no son judíos. Pensamos que lo tenemos claro, pero aquí dice griegos. Okay. El problema es de que en el tiempo de la división de Israel, las 10 tribus que fueron al norte, se fueron en rebelión a Dios. Y ellos empezaron a servir a otros dioses. Como ustedes ya me han escuchado, ninguno de ellos, los 20 reyes que tuvo el reinado del norte, ninguno de ellos fue bueno. Todos eran pero terribles y malvados. No adoraban a Jehová Dios. Ellos adoraban a otros dioses, a becerros, a los dioses de los egipcios, a los dioses de los cananeos. Ellos hacían sacrificios a Moloch, que sacrificaban a sus hijos. Eran 10 tribus totalmente perdidas. Y eran tan perdidas de que Oseas habla en el capítulo 8, nos habla de que, dice de que el pueblo de Israel estaba tan perdido, dice que fueron absorbidos por los gentiles. Y ellos mismos se convirtieron en gentiles, porque usted veía a un cananeo y veía a uno que era de Israel y no había ninguna diferencia entre ellos. Ambos cometían las mismas cosas. El que era judío no adoraba a Dios, adoraba a los otros dioses. Y esto me hace pensar mucho, inclusive podemos ver esto en el día de hoy, podemos ver. Cuando un hombre o una mujer ha llegado a los pies de Cristo y luego retrocede, backslide como se dice en inglés, backslide o retrocede y regresa al mundo, usted no va a ver ninguna diferencia entre ellos. El que no conoce a Dios y el que conocía a Dios, usted lo va a ver como si fuera lo mismo. No hay diferencia. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Eran tan malos y adoraban a otros dioses de que Pablo los habla, dice de que fueron absorbidos. Y luego, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, acuérdense ustedes de este versículo donde dice, yo solamente he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿A qué se está refiriendo? A esos hermanos que se fueron, a esas 10 tribus que se fueron al norte. Y cuando la palabra del Señor habla acerca de gentiles, no necesariamente se está refiriendo a aquellos que no son judíos, pero se refiere a estas tribus que estaban en el norte, a estos gentiles que se habían convertido como en gentiles. Pero cuando Pablo dice acá, primeramente al judío y luego al griego, ahí sí hay diferencia porque el griego es de Grecia. Estos no son judíos de las 10 tribus que se apartaron, estos son realmente que no eran judíos. Entonces aquí nos está dando a entender Pablo de que en realidad ahora este nuevo pacto
esta salvación que tenemos, esta transformación que tenemos ahora, es ahora primeramente para el judío, porque empezó con los judíos, pero también para el gentil o el griego, que en realidad no tiene nada que ver con el pueblo judío. Entonces aquí sí nos damos cuenta de que ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, de que ahora el pueblo gentil, los griegos, todos aquellos que no son judíos, ahora hemos sido injertados en el pueblo, en la vid verdadera. Entonces ahora somos un pueblo. Y lo mismo que vino a hacer Jesús por el pueblo de Israel para unir estas dos tribus y para consolidarlos en un solo pueblo, no solamente vinieron los del norte, pero vino todo el mundo en nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No se está refiriendo a que simplemente vino a unir estas dos tribus para que se unan y sean nuevamente uno, sino que con estos del norte ahora viene todo el mundo, ahora todos somos uno solo en Cristo. El pueblo de Dios en el antiguo pacto era el pueblo de Israel. El pueblo de Dios en el nuevo pacto es la iglesia de Cristo. No tiene dos pueblos, tiene un pueblo. Entonces cuando Pablo dice primeramente al judío y luego al griego, está hablando de todos nosotros que venimos de Colombia, de Perú, Australia, que no tenemos parte con los judíos, pero ahora somos real sacerdocio, un pueblo santo. ¿Se dan cuenta? Y ahora estamos en esta misión de llevar el evangelio al resto del mundo, porque esto es lo que el mundo necesita escuchar. Esto es lo que el mundo necesita saber. No solamente para que forme parte del pueblo de Dios, sino para que no vivan perdidos, para que no vivan en esa oscuridad de las tinieblas, que no vivan envuelta en el pecado, destruyéndonos los unos a los otros, que podamos ser trasladados al reino de su amado para poder vivir como hijos de luz, como hijos de luz. Miren, primeramente al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Este es otro, la justicia de Dios. Tenemos el evangelio, tenemos el poder de Dios, tenemos salvación. Tenemos, por medio del evangelio se revela la justicia de Dios. ¿A qué se refiere? La justicia de Dios. Esto es tan importante la justicia de Dios. Porque a veces uno se pone a pensar que vivimos en un planeta que es injusto, donde hay mucha desigualdad, donde existe el pobre y el rico, aquel que tiene más y aquel que tiene menos. Entonces surgen ideologías de tratar de mejorar la situación en la humanidad, porque hay una desigualdad, hay discriminación y vemos que no hay justicia. Pero aquí Pablo nos está hablando, dice, este evangelio, de que es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todos los que creen, primeramente al judío, luego al griego, porque en él, en el evangelio, se revela la justicia de Dios. Y yo le voy a decir esto, de que el mundo o la humanidad nunca va a poder vivir en completa igualdad y justicia si es que no llegan a entender la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es exactamente lo que estoy compartiendo con ustedes, lo que es la palabra de Dios. Es lo que es esto. La justicia de Dios es su justicia de Él. Él primeramente viene a restaurar lo que se perdió. ¿A qué se refiere justicia de Dios? Se refiere... En inglés hay la palabra que se refiere, que dice righteousness. La palabra justicia en inglés es righteousness. Y el significado de righteousness es la postura de una persona. La postura con erguida. No así, ¿me entiendes? No con recelo, no con vergüenza, pero erguida y sin ninguna reservación, mirando cara a cara a Dios.
Entonces, dice Pablo acá, de que el Evangelio dice, en ello se revela la justicia de Dios, the righteousness of God. Significa de que ahora, por medio de Jesucristo, ahora tengo este encuentro cara a cara con Dios, de que no hay nada que me pueda dividir. No hay ningún pecado, no hay nada que sea en contra mía, que me impida estar en comunión con Dios. Ahora tenemos total acceso al trono de la gracia. Entonces, primeramente, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere de que primero la justicia de Dios, he sido justificado ante Dios. Entonces ahora no hay nada que me pueda apartar de la presencia. Ahora estoy mirando a Dios cara a cara. O sea, ¿se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo primero que hicieron, se taparon. Vergüenza. Y cuando escucharon a Dios venir, se corrieron y se escondieron. Se escondieron de Dios. Pero ahora en Cristo, todo eso ha sido quitado. Ahora puedo tener comunión con el Padre. Ahora esta es la justicia de Dios, de que podemos tener libre acceso. Pero esta justicia de Dios no solamente es que ya ahora puedo mirarlo cara a cara, es lo que les estoy diciendo referente a salvación, es una total transformación de nuestras vidas. Cuando el ser humano empieza a entender quiénes somos ahora en Cristo o en Dios, que ahora tenemos esta total acceso al trono de Dios y podemos mirar cara a cara a Dios sin ninguna reservación, porque lo que hizo Jesús lo ha hecho posible esto y nadie más. Entonces ahora esta justicia de Dios que está ahora, y ahora soy una nueva criatura, he sido renovada, mi corazón ha sido transformado. Ahora sus leyes han sido escritas en mi corazón y en mi mente, no con tinta, pero con el Espíritu de Dios. Ahora entiendo lo que es vivir una vida nueva en Cristo. Luz ha entrado en mi entendimiento. Ahora puedo entender lo que ocurre con la humanidad. Entiendo de que hay una desigualdad, pero ahí estamos nosotros, así como Jesús vino a ser Él la luz del mundo, igualmente nosotros ahora somos la luz del mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo esta justicia ahora entre Dios y uno, entonces ahora puedo yo ver a la humanidad de diferente perspectiva. Cuando el corazón, porque el problema en el mundo, mis hermanos, no es aquel que tiene plata, no es aquel que tiene menos, no es aquel que es oscuro, que es blanco, o aquel que tiene muchas propiedades, aquel que no. Ese no es el problema está acá. El problema está en el corazón. Mientras el corazón del ser humano no cambia, siempre va a haber desigualdad, siempre va a haber injusticia en el mundo. Nuestra justicia empieza en nuestra reconciliación con Dios. Pero esta reconciliación no es simplemente ahora podemos tener comunión. No, es una total transformación de la vida de uno. Lo que éramos antes ha muerto, ahora somos una nueva creación. Somos hijos. Hemos sido engendrados desde lo alto. Tenemos la semilla incorruptible, que hemos nacido de esta semilla incorruptible. Todo esto son términos que a veces uno dice, ¿cómo puede ser eso? Eso es lo que dice la palabra, que hemos sido concebidos, hemos sido engendrados. Esa es la palabra, engendrados. Usted lo va a ver en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 13, nos habla. 12 y 13 nos habla de que dice, aquellos que llegaron y aceptaron a Jesús le han dado el poder de ser hijos de Dios, que hemos sido engendrados no de voluntad de hombre, no de voluntad de sangre, sino de Dios. La justicia de Dios. Pero ya se me acabó el tiempo.
En el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Deme 5 minutos. Posiblemente la próxima semana nos expandamos un poquito más. Como dije al inicio, todos nosotros nacemos con esta facultad de creer y de tener fe, lo natural. La fe natural. Pero nosotros que llegamos a Cristo, tenemos la bendición, y todo por gracia, de vivir en la fe de Jesucristo. Es por ello que dice acá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo no lo entendía esto. Yo no lo entendía. Pero esta es la misma fe. Esta es la misma fe. No, es por fe y para fe. Es por fe, porque todos llegamos a Cristo. Tiene que haber un momento en que usted, cuando escuche el Evangelio, usted tiene la fe de creer, esa fe natural, de creer el mensaje. Todavía no ha recibido a Jesús en ese momento, pero usted tiene la fe de creer, la fe natural de creer algo. Usted viene a Jesucristo en esa fe. Y cuando usted se rinde a Dios y da su vida y nace de nuevo y usted es trasladado de las tinieblas a la luz, del poder del enemigo al poder de Dios, usted en ese momento nace de nuevo y es el milagro de la salvación, del nuevo nacimiento, de que usted en ese momento recibe la fe de Jesucristo. Porque es por fe y para fe, para la fe de Jesucristo. La próxima semana vamos a centrarnos un poco más en la justicia de Dios y en lo que se refiere a esto de la fe. Pero miren, déjenme leer esto rápido. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Nos vamos a profundizar la próxima semana más en eso. Pero déjenme terminar con este versículo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice que ya todos lo hemos memorizado. Dice, mas he sido crucificado. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pablo. Gálatas 2:20, está hablando de él, he sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Fue Pablo crucificado? No. Fue Jesús crucificado. Pero él dice, he sido crucificado. O sea, alguien fue crucificado. Pablo dice que alguien, ¿quién fue crucificado? Él fue crucificado. ¿Quién era él? He sido crucificado con Cristo, pero dice, mas ya no vivo yo. O sea, ahí Pablo dice, bueno, yo he sido crucificado, entonces ya no vivo yo. Entonces luego dice, y la vida que vivo ahora, está hablando de aquel que ha muerto primero y luego que ahora vive. Hay uno que ha muerto y otro que vive. Pero se dice, pero a la vida que vivo ahora, no aquel que fue crucificado, sino que ahora vive en Cristo, esta nueva creación. Se dan cuenta, en un versículo Pablo nos explica acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Que la vida que vive ahora, ya no lo vive, dice, lo vive en la fe de Jesucristo. En la fe de Jesucristo. Es algo que nosotros no entendíamos antes. Porque una cosa es vivir con la fe en Jesucristo, o sea, tenemos fe en Jesucristo, y otra cosa es tener la fe de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La mayoría de las veces nosotros vivimos porque tenemos fe en Jesucristo por lo que Él ha hecho. Pero no nos damos cuenta que lo que Él ha hecho ahora es impartido en nosotros, que no solamente vivimos por la fe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, sino también vivimos en la fe de Jesucristo. No les quiero
hacer demorar más esto, pero lo vamos a estudiar la próxima semana. Un poquito más hablando de la fe de Jesucristo. Así que vamos a terminar aquí en este momento. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Hay mucho más que poder compartir, mi Dios. Te doy gracias por cada corazón, cada oído en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana. Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, de que yo oro que no haya caído en las piedras o en los espinos, pero que haya caído en tierra fértil, mi Dios, para que pueda dar fruto al 100 por uno. Gracias, mi Dios, por tu preciosa obra que tú has hecho. Señor, te damos gracias por el entendimiento y Espíritu Santo y por la revelación que tú das a nuestros corazones, en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque podemos caminar en ello. Podemos manifestar tu amor, tu poder. En medio, Señor, en un mundo que no te conoce. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén.